De todas las naciones conocidas a lo largo de la historia, pocas tienen la orgullosa distinción de jamás haber sido conquistadas o colonizadas por fuerzas invasoras. Afganistán es una de esas pocas. Alejandro Magno, los persas, los mongoles, el Imperio Británico y la hegemonía reciente de la Unión Soviética intentaron someter a este país del Medio Oriente. Todos fallaron, consolidando a Afganistán como el cementerio de los imperios. Pero, ¿cuál es el secreto detrás de la resistencia perdurable del país contra ejércitos invasores, muchas veces más poderosos? Muchos estrategas señalan su terreno: vastas montañas, una red inmensa de senderos ocultos, valles, miradores naturales y sistemas de cuevas capaces de esconder a ejércitos enteros del enemigo. En años recientes, tropas británicas, australianas, canadienses y estadounidenses enfrentaron la misma dificultad, pero algunos soldados descubrieron que las montañas de Afganistán albergaban más que insurgentes. Presenciaron criaturas que se creían extintas o mitos. Estas son historias reales de militares sobre gigantes en Afganistán. El gigante de Kandahar. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera para desmantelar al régimen talibán. Los insurgentes huyeron a las montañas, donde retomaron fuerzas. Para encontrarlos, los estadounidenses ejecutaron misiones de buscar y destruir, usando inteligencia aérea, informantes locales y patrullas a pie en terreno extremo. En 2002, una patrulla desapareció por completo. Tras un silencio prolongado, un segundo equipo de operaciones especiales fue enviado a buscar a los hombres desaparecidos. Mientras avanzaban por un sendero montañoso, encontraron equipo militar destrozado y uniformes desgarrados. Siguieron el rastro hasta llegar a una serie de grandes cuevas. Frente a las entradas había montones de huesos. Antes de poder reaccionar, una figura gigantesca emergió de una de las cuevas lanzando un grito primitivo que resonó entre las montañas. Era un hombre de unos 4 metros de altura, con cabello rojo y salvaje, cubierto con pieles de animales y armado con una lanza inmensa. El gigante atacó de inmediato, atravesando a uno de los soldados con la lanza y levantándolo del suelo. Los demás abrieron fuego durante 30 segundos hasta que la criatura cayó muerta. Al revisarlo, descubrieron que medía alrededor de 13 pies, casi 4 metros. Tenía 6 dedos en cada mano y 2 filas de dientes. Los huesos en el suelo, junto con equipo militar, indicaban que el gigante había devorado a la patrulla perdida. Un helicóptero CH-47 Chinook llegó para transportar el cuerpo. El olor era insoportable. Al volver a la base, los soldados fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Nunca volvieron a ver el cadáver. El primer testimonio público surgió en 2008, cuando el piloto del helicóptero habló de forma anónima en un programa de radio. Él solo vio partes del cuerpo cubiertas por lonas, pero describió pies de unos 70 a 80 centímetros, manos con 6 dedos y un peso cercano a los 500 kilogramos. En 2016, un supuesto miembro del equipo que mató al gigante, conocido como Mr. K, dio una entrevista que coincidía con lo relatado por el piloto, añadiendo detalles: el pelo rojo, la lanza y el soldado muerto. El Departamento de Defensa negó toda la historia, pero más militares comenzaron a contar experiencias similares. El gigante de Kandahar. Tras los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera para desmantelar al régimen talibán. Los insurgentes huyeron a las montañas, donde retomaron fuerzas. Para encontrarlos, los estadounidenses ejecutaron misiones de buscar y destruir, usando inteligencia aérea, informantes locales y patrullas a pie en terreno extremo.
En 2002, una patrulla desapareció por completo. Tras un silencio prolongado, un segundo equipo de operaciones especiales fue enviado a buscar a los hombres desaparecidos. Mientras avanzaban por un sendero montañoso, encontraron equipo militar destrozado y uniformes desgarrados. Siguieron el rastro hasta llegar a una serie de grandes cuevas. Frente a las entradas había montones de huesos. Antes de poder reaccionar, una figura gigantesca emergió de una de las cuevas lanzando un grito primitivo que resonó entre las montañas. Era un hombre de unos 4 metros de altura, con cabello rojo y salvaje, cubierto con pieles de animales y armado con una lanza inmensa. El gigante atacó de inmediato, atravesando a uno de los soldados con la lanza y levantándolo del suelo. Los demás abrieron fuego durante 30 segundos hasta que la criatura cayó muerta. Al revisarlo, descubrieron que medía alrededor de 13 pies, casi 4 metros. Tenía 6 dedos en cada mano y 2 filas de dientes. Los huesos en el suelo, junto con equipo militar, indicaban que el gigante había devorado a la patrulla perdida. Un helicóptero CH-47 Chinook llegó para transportar el cuerpo. El olor era insoportable. Al volver a la base, los soldados fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad. Nunca volvieron a ver el cadáver. El primer testimonio público surgió en 2008, cuando el piloto del helicóptero habló de forma anónima en un programa de radio. Él solo vio partes del cuerpo cubiertas por lonas, pero describió pies de unos 70 a 80 centímetros, manos con 6 dedos y un peso cercano a los 500 kilogramos. En 2016, un supuesto miembro del equipo que mató al gigante, conocido como Mr. K, dio una entrevista que coincidía con lo relatado por el piloto, añadiendo detalles: el pelo rojo, la lanza y el soldado muerto. El Departamento de Defensa negó toda la historia, pero más militares comenzaron a contar experiencias similares. Soldado en Kunar, 2008 a 2009. El Valle de Kunar es una de las zonas más letales de Afganistán. Las montañas son tan empinadas que muchos soldados decían que era como patrullar dentro de un laberinto vertical. El enemigo podía estar a 30 metros por encima, y aún así, ser imposible de ver. Un soldado estadounidense, parte de una unidad de reconocimiento, contaba que durante aquellas noches frías llevaba consigo un Recon 3, un visor térmico que permitía detectar calor a grandes distancias. Era común ver cabras, pastores o incluso insurgentes moviéndose entre los riscos. Pero una noche, mientras vigilaba desde una altura estratégica, notó algo diferente. Primero creyó que observaba 2 figuras juntas, tal vez 2 talibanes compartiendo una manta, pero después de unos segundos, la imagen térmica se movió, como un solo ser, un único cuerpo enorme. Lo que lo dejó paralizado fue cuando la figura se levantó por completo. La silueta se extendió hacia arriba, como si alguien estuviera estirando la imagen en la pantalla. Era tan alto que su forma llegaba a la parte superior del visor, y eso que estaba a unos 300 metros colina abajo, entre árboles de más de 3 metros. La criatura caminaba despacio, pero cubría distancias enormes con cada zancada. No era torpe, se movía como alguien que conocía el terreno mejor que cualquier humano. El soldado llamó a un compañero para confirmar lo que veía, pero cuando éste llegó, la figura ya se había internado en un pequeño bosque. Años después, cuando escuchó por primera vez sobre el gigante de Kandahar, algo hizo clic en su memoria. Recordó una tradición local donde los pastores teñían de naranja brillante a cabras y a veces su propio cabello. Muchos soldados pensaban que era moda tribal, pero ahora cree que era un ritual. Era como una ofrenda, un color para llamar la atención o para apaciguar algo, dijo, y está convencido de que aquello que vio
no era humano. Operador de dron MQ-9 Reaper, 2010 a 2011. Los operadores de drones suelen describir su trabajo como ver la guerra desde el cielo. Pueden observar durante horas la vida de los habitantes en zonas remotas, controlando cámaras de alta precisión desde bases a miles de kilómetros. Un operador veterano relató una misión rutinaria, buscando señales de actividad insurgente cerca de varias aldeas aisladas. Al acercar la cámara a una choza de barro, notó personas moviéndose afuera, pero algo no cuadraba. No parecían insurgentes, no parecían aldeanos, parecían demasiado grandes. Al principio pensó que la cámara estaba calibrada incorrectamente, pero los techos de las casas, las cabras, las rocas, todo estaba en proporción normal. Solo estas figuras no. Describió a 3 individuos, de entre 3 y 4 metros de altura, hombros extremadamente anchos, torsos robustos, caminando con paso lento pero seguro, y moviéndose alrededor de la choza como si vivieran allí. No parecían hostiles ni apurados, parecían habitantes, como si esa choza fuera su hogar. Una cabra pasó frente a uno de ellos. Junto a la criatura, el animal parecía del tamaño de un gato grande. La proporción era absurda, pero la cámara no mentía. El operador llamó a su supervisor. Revisaron la telemetría, el zoom, la distancia, la resolución. Todo era correcto, pero mientras discutían qué hacer, la transmisión comenzó a fallar. No fue un bloqueo total, solo la parte donde estaban las figuras gigantes se volvió borrosa. El resto del video seguía nítido. Era como si hubieran interferido justo en esa zona. Contó. Minutos después, la señal volvió a la normalidad, pero las criaturas ya no estaban. Lo reportaron como anomalía técnica y quedó enterrado entre cientos de horas de vuelo. Analista de video militar, FMV. Los FMV, Full Motion Video Analysts, son los ojos detrás de cada dron. Revisan cada movimiento, cada sombra, cada posible amenaza. Su trabajo requiere una concentración extrema. Una analista, con más de 2 años de experiencia revisando videos térmicos, contó que estaba monitoreando una zona montañosa donde se sospechaba actividad enemiga. Allí, vio lo que parecía ser 2 personas muy juntas, como si se estuvieran calentando bajo una manta. Era común, especialmente en climas fríos, pero cuando uno de ellos comenzó a moverse, algo no encajaba. Solo una figura se levantó, y era enorme. Tuvo que reajustar el zoom varias veces porque no podía creerlo. La criatura se estiró, levantó la cabeza y después se agachó para entrar en una casa diminuta de adobe. La puerta estaba claramente hecha para personas normales. La figura tuvo que inclinarse y doblar el cuerpo casi hasta formar un arco. Si hubiera estado de pie, habría sido más alto que la casa entera, dijo. Calculó su altura entre 8 y 9 pies, 2.4 a 2.7 metros, usando las medidas del edificio como referencia, pero confesó que pudo haber sido más alta. La cámara térmica deformaba ligeramente los bordes, dificultando estimar las proporciones reales. La criatura estuvo dentro unos segundos y luego salió, caminando hacia una zona sin cobertura térmica. Su reporte fue archivado como humano de tamaño inusual. Nunca recibió seguimiento. Oficial australiano en patrulla nocturna. Los soldados australianos tienen fama de ser directos y difíciles de impresionar. Por eso, este relato llamó la atención. Durante una patrulla nocturna cerca de Helmand, un oficial estaba usando un visor térmico para observar la periferia del campamento. No esperaban combate, solo vigilar posibles movimientos de aldeanos o animales. En el borde del rango térmico, casi 2 kilómetros hacia el norte, detectó una silueta humanoide. Caminaba entre varios edificios en ruinas. A esa distancia, una persona se ve del tamaño de un punto en movimiento. Pero esto era diferente. La figura
Era grande, muy grande, y estaba caminando con paso lento, como si estuviera explorando. El oficial asumió que estaba midiendo mal la distancia. Ajustó el telémetro láser varias veces hasta que obtuvo una lectura exacta: 1,9 kilómetros. Después, comparó la altura aparente de la figura con la altura de uno de los muros aún en pie. El cálculo fue simple pero contundente. La figura medía al menos 12 pies, 3,6 metros. Mientras la observaba, la criatura se acercó al muro parcialmente derrumbado. Desde la distancia, parecía que su cabeza asomaba por encima del borde, algo imposible para un humano normal. Después, la silueta se agachó, recogió algo del suelo, tal vez una roca, y siguió caminando hacia la montaña. El oficial llamó a otro compañero para confirmar, pero cuando regresaron al visor, la figura ya había desaparecido. Los talibanes no miden 3 metros, dijo, y jamás volvió a ver algo parecido.